cada Estado contratante, los que cometieren un delito contra la seguridad interna, la seguridad externa, etc. En ese sentido, ustedes me están hablando del derecho internacional penal. El derecho internacional penal es la rama del derecho internacional público a nivel mundial los delitos que van contra el derecho internacional. Entre ellos está todo lo recogido por el Estatuto de Roma. Entonces, no. He aceptado en los otros grupos que me hablen algo del Estatuto de Roma, pero eso no es la parte central. Primero hay que hablar del derecho penal internacional y hay que hablar del artículo primero del Código Penal boliviano que señala cuáles son los delitos a los que se va a aplicar el Código Penal de las fronteras de Bolivia, entre ellos, o delitos cometidos por bolivianos fuera de nuestras fronteras, o delitos cometidos contra bienes jurídicos bolivianos y cometidos en el extranjero. No sé si alguien va a hablar de ese tema, por favor, les ruego empezar por ahí. Está bien, doctora. El siguiente diapositiva, por favor. Esta parte sí me confundí. Disculpar. Anteriormente hablaré sobre el concepto del derecho penal internacional. Según el autor Traves, manifiesta que el derecho penal internacional tiene por fin determinar, ya sea designar las leyes o leyes aplicables, 1. 2, determinar los efectos que deben ser reconocidos, sea a las leyes represivas dictados en agrupación, o sea, a actos cumplidos en virtud de esas leyes. 3, decidir si un concurso debe o puede ser dado en materia represiva a autoridades dependientes de otras agrupaciones. En ese caso, fijar los límites de la cooperación consentida. También el autor von Rotland manifiesta que el derecho penal internacional es aquel conjunto de prescripciones en virtud de las cuales el Estado, como miembro que es la comunidad radio y aplicación punitivo, ya sea en lo referente a las personas o bienes nacionales, ya en lo que atañe a las personas y bienes jurídicos extranjeros. También el autor Martins expresa que el derecho penal internacional comprende el conjunto de las reglas que determinan tanto las condiciones legales en virtud de las cuales los estados deben ayudarse mutuamente. ¿A fin de qué? A fin de asegurar el ejercicio de su respectivo poder penal en el dominio de la comunidad internacional. Vamos a entender que el penal internacional es aquel conjunto de normas de fuente internacional, es decir, normas que fueron creadas a través de tratados internacionales, cuyo objeto es el de tipificar las conductas ilícitas, que son calificadas como crímenes, imputando una pena a los individuos que incurran a cometer estos mismos. Ese no es el derecho penal internacional, ese es el derecho internacional penal que pertenece al derecho internacional público. Acabo de decirlo. Todas aquellas que tipifican los delitos de alcance mundial, que son el narcotráfico, el terrorismo, el genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra, delitos de agresión, pertenecen al ámbito del derecho internacional público. Nosotros estamos en la materia de derecho internacional privado, cuyo objetivo del derecho penal internacional es establecer cuál va a ser la jurisdicción competente para juzgar una determinada comisión de delitos que vinculan a 2 o más estados. Adelante, por favor. Si lo han enfocado así, no va el tema, no, de ninguna manera. Tienen que replantearlo y podrán presentarlo. Principio de territorialidad que está perfecto
¿Quién dirige el grupo? Bueno, doctora, mi persona está como jefa del grupo. Creo que sí nos hemos equivocado con respecto a esa diferencia que usted establece entre derecho internacional penal y derecho penal internacional. De todas formas, igual hemos podido desarrollar lo que es la Corte Penal Internacional y bueno, en realidad hemos hecho el trabajo acorde con el sílabo de la materia, desarrollando los diferentes puntos. Sí, por sí, ejemplo, pero es el análisis del Código Video y el Código de Bustamante. ¿Han analizado el Código Penal boliviano, jóvenes? Sí, doctora. Entonces pasemos a eso, y el Tratado de Montevideo es el principio de extraterritorialidad, el principio de la personalidad activa, de la personalidad pasiva. Ok, doctora, entonces desde esta parte sería de los principios generales. Exacto, principio real de defensa, el principio de universalidad. Está bien, y mi compañera va a desarrollar este punto, doctora. Ya, muy bien. Buenas tardes, doctora. Vamos a... No se escucha. Buenas tardes. Muy poco, muy bajo. Ahora sí, doctora. Perdón. Buenas tardes. ¿Ustedes la escuchan? Muy bajito, doctora. Entonces díganle, por favor. Ahora sí, doctora. Perdón. Es que tiene que aproximarse a su micrófono. A ver, un segundito, por favor. Ahora sí, doctora. Sí. Bueno, continuando con el tema, voy a explicar sobre el principio de la extraterritorialidad, ¿no? Ya, pero el principio de la extraterritorialidad aplicado, por favor, al Código Penal boliviano. ¿Quién ha hecho el análisis del artículo 1 del Código Penal boliviano? Bueno, primero estábamos definiendo sobre lo que es el... Se escucha en eco. Perdón. Primero estábamos definiendo sobre los principios en forma general y luego el principios con relación al Código Penal. Perfecto, muy bien. Bueno, como le decía, en cuanto al principio de extraterritorialidad, se considera como una consecuencia o una posibilidad. Por favor, la diapositiva, la anterior, es esta. Que es la posibilidad de aplicar una ley fuera de los límites del territorio para el cual fue promulgada. Este principio, de acuerdo con Guillermo Cabanelas, define que considera ciertas personas y cosas como pertenecientes al territorio de la nación que representan y sometidos a sus leyes. En cuanto a este mismo principio, la doctrina, según el autor Jaime Prudencio Cosío, señala que existen 7 importantes sistemas doctrinarios
los mismos que son el sistema de la cortesía o comitas gentium, el sistema de la reciprocidad diplomática. Pero ¿qué hacen hablando de ese tema ahorita? Por favor, continúa con el tema de la extraterritorialidad. Está bien. Bueno, si tú quieres, yo te lo puedo leer. Si bien el principio de territorialidad constituye un principio general, continúa con tu presentación, por favor. Está bien. Territorialidad constituye un principio general en materia de jurisdicción del Estado. Sin embargo, la extraterritorialidad es un principio excepcional en el tema del derecho penal internacional, procedente en general solo cuando existe un interés del Estado involucrado, como ocurre con los principios de la nacionalidad o personalidad activa, el principio de la protección y el principio de la responsabilidad pasiva. En el derecho personalidad pasiva, no responsabilidad. Personalidad pasiva. En el derecho internacional, la extraterritorialidad es el principio por el en un territorio de un Estado son exceptuadas total o parcialmente de la jurisdicción y del poder coercitivo de dicho Estado. Es decir, que la extraterritorialidad desde el punto de vista jurídico se entiende a aquellos en los que la jurisdicción y leyes de un Estado soberano no se aplican a determinadas personas que se encuentran en su territorio. Este principio también se conoce con el nombre de inmunidad, que se aplica a las legaciones diplomáticas, agentes diplomáticos y consulares. Consulares no. Los cónsules no tienen inmunidad diplomática, solo los diplomáticos. Los consulados no gozan de inmunidad. Ya. Bueno, en cuanto se refiere a las leyes nacionales, contamos con las pautas establecidas en las normas nacionales que regulan de manera general y específica la aplicación de la extraterritorialidad en las siguientes normas, ¿no? Como en la Constitución Política del Estado, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal Militar. En cuanto a lo que se refiere a la Constitución Política del Estado, el artículo 13 de la Constitución regula la interpretación de los tratados internacionales y el orden interno bajo el siguiente sentido. Artículo 13, en su parágrafo 2, nos señala que los derechos entendidos como negación de otros derechos no enunciados. En su parágrafo 3, señala que los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Adicionalmente, en países latinoamericanos, al margen de las normas contenidas en la Constitución Política del Estado, se puede recurrir al bloque de la constitucionalidad, en cuya base legal está conforme al artículo 410 en su parágrafo segundo. Eso no tiene que ver con la materia, con el tema de derecho penal internacional. Por favor, continúa con el tema de la extraterritorialidad de la ley penal. Bueno. ¿Por qué voy a confundir a los alumnos echando una mezcolanza de todo? No. Artículo 256, nada que ver, 257 tampoco. Hablemos de la extraterritorialidad de la ley y de que en qué casos se aplica el Código Penal boliviano a delitos cometidos en el extranjero. Bueno,
Sobre los principios generales, está el principio de la territorialidad. Se aplica exclusivamente a los derechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado. A los delitos cometidos. No creo que la ley penal se aplique a los derechos, sino a los delitos. Sí, a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que lo sanciona, con prescindencia de la nacionalidad del autor del delito, nacional o extranjero, y de su condición de domicilio o transeúnte. La fórmula de Licit define el principio de territorialidad como aquel criterio que establece la exclusiva aplicación de la ley penal del territorio de un Estado a todos aquellos hechos delictivos que concurren en su ámbito. La justificación de este principio estriba según la ley penal que se aplique en el ámbito espacial sobre el que ejercita la soberanía el poder de un Estado, así como en función de la necesidad de los Estados de mantener el orden público dentro de los límites de su territorio. El principio real o de defensa es aquel que determina la de sus pretensiones punitivas conforme sea nacional el interés o bien jurídico lesionado por el delito. Este principio puede definirse como un criterio de aplicación de la ley penal que permite la sujeción a esta de las infracciones o hechos contra ciertos bienes o intereses estatales, cometida fuera del país emisor de la norma jurídico penal. Este principio reclama la existencia de intereses estatales afectados por el delito cometido en el extranjero y como causa que provoca la extraterritorialidad en la aplicación de la ley penal, y no así en el caso de lesión de bienes jurídicos individuales. Constituye un criterio de aplicación de la ley penal que posibilita en supuestos de extraterritorialidad someter a la jurisdicción penal de un Estado aquellos delitos que, si bien cometidos en el extranjero, jurídicos estatales. El principio de la nacionalidad u personalidad. Este principio se apoya para su fundamentación en un elemento objetivo, el territorio del Estado. Por su parte, el principio de la nacionalidad o personalidad lo hace sobre el elemento subjetivo, la relación Estado-ciudadano. Esta regla conlleva la aplicación de la ley penales nacionales a todo sujeto vinculado por su nacionalidad que ha cometido en el extranjero una infracción penal o ha sido víctima de ella. Es aquel según el cual el Estado sigue al nacional en lo que respecta una cosa. Infracción penal. Yo no sabía que había una infracción penal. Un delito, un hecho delictivo o un delito. Eso es lo correcto. Bueno. La regla que conlleva la aplicación de la ley penal nacional por los tribunales nacionales a todo sujeto vinculado por su nacionalidad que ha cometido en el extranjero un hecho o un delito penal o ha sido víctima de ella. Es aquel según el cual el Estado sigue al nacional en lo que respecta a la aplicación de la ley penal, donde quiera que vaya. De modo que la competencia se determina por la nacionalidad del autor y o de la víctima del delito. Actúa como complemento y de modo subsidiario del principio de territorialidad. Este principio se distingue en activo y pasivo. El principio activo de la nacionalidad al que toma aplicable la ley penal al propio nacional que comete un delito en el extranjero. Su ley lo castiga donde quiera que vaya. Y se denomina, por el contrario, principio de nacionalidad pasiva, al que protege al nacional donde quiera que vaya en cierto sentido.
es una forma extrema del principio real o de defensa, pues bajo ciertas circunstancias provoca la aplicación de la ley nacional a hechos cometidos en el extranjero por las circunstancias de que resulte víctima. El principio de la universalidad o de justicia universal. Conforme a este principio, la ley penal de cada estado tiene validez universal, de modo que la acción penal puede ser promovida por un estado cualquiera, cualquiera sea el lugar de comisión del delito, la nacionalidad del autor o el bien jurídico lesionado, a condición de que el sujeto activo se encuentre en el territorio del estado. La eso está muy mal, perdóname, pero eso está muy mal. La ley penal de cada estado tiene validez universal. No, pues, ¿cómo la ley penal? El Código Penal boliviano no tiene validez sino dentro de sus fronteras. Lo que significa este principio es que hay delitos de alcance mundial que pueden ser juzgados en cualquier país. Ningún vínculo con ese país. Esos delitos de alcance mundial son esos delitos que ofenden a la humanidad, como el genocidio, el terrorismo, los delitos de lesa humanidad. Eso quiere decir que tienen alcance universal y por lo tanto pueden ser juzgados en cualquier país. Pueden ser juzgados, por ejemplo, en Bolivia, así no hubiesen dañado al Estado ni directamente a sus a sus nacionales. Pero no puedes decir que la ley penal de cada estado tiene validez universal, de modo que la acción penal puede ser promovida por un estado, cualquiera sea el lugar de la comisión del delito o la nacionalidad. Eso. Hay delitos que pueden ser juzgados en cualquier país, sin importar el lugar de la comisión del delito, sin importar la nacionalidad del autor y sin importar el bien jurídico lesionado. Por ejemplo, terrorismo. Un terrorista que hace explotar un avión en Asia y va y se refugia en Bolivia, puede ser juzgado en Bolivia por el delito de terrorismo. Bueno, entonces, lo que había encontrado sobre esta parte dice que también la finalidad que anima este principio estriba en perseguir y sancionar aquellos delitos que normalmente se tipifican o contemplan en tratados o convenios internacionales que lesionan bienes jurídicos de carácter internacional o universal. Constituyen... Eso es lo que acabo de decir. Ese segundo párrafo está bien, el primer párrafo está pésimo. Adelante. Sí, esto es con lo que usted nos aclaró, ¿no? Sobre los delitos que constituyen y afectan, que denominados societas generis humani. Y estos son los casos, como usted bien dijo, de los delitos de lesa humanidad, que debido a su gravedad y significación se constituyen en un objeto de interés respectivo internacional. En cuanto al sistema de... Pero continúa leyendo. Por lo que se concede a los tribunales del lugar de detención del autor la facultad o el derecho de aplicar su propia ley penal sin tener en consideración el lugar de la comisión del delito, la nacionalidad del sujeto activo o los bienes jurídicos afectados. Sí. Por favor, esta presentación no la van a subir porque me van a confundir a los alumnos, salvo que lo corrijan completamente. Adelante. Está bien.
El siguiente sería el sistema de ubicuidad o sistema mixto. El autor Jaime Prudencio Cosío considera en buena medida una combinación de los anteriores sistemas penales como lo ideal, ya que no es posible la adopción rígida y exclusiva de uno de ellos. En la actualidad, por los factores de la comunidad de derecho que vive en los estados y por la internacionalización que adquiere el delito, este sistema condicionaría la verdadera solución frente al problema penal. Las legislaciones penales más importantes han combinado su sistema penal. Esta teoría de la ubicuidad es conocida también como la teoría mixta o ecléctica. Aparece como una solución frente a las insuficiencias que mostraban principalmente la teoría de la actividad, la teoría de la acción, la teoría de la residencia propuesta por Frank y la teoría del resultado de Franz von Liszt. Vuélvelo para atrás, por favor. La teoría, según Prudencio Cosío, el sistema de ubicuidad o sistema mixto o ecléctico que llaman otros, emerge a partir de dos posiciones doctrinarias. Por una parte, la teoría de la acción y por otra parte, la teoría del resultado, y ahí es que surge la teoría de la ubicuidad o sistema mixto. ¿Qué dice la teoría de la acción? La teoría de la acción dice que el delito debe ser sancionado por la jurisdicción de donde se inició la acción. Y la teoría del resultado dice no, el delito debe ser sancionado allá donde se produjo el resultado delictivo. Ejemplo, una persona desde la frontera, desde territorio argentino, dispara un arma de fuego a otra persona que está en territorio boliviano y la mata. ¿De dónde partió la acción? Partió de territorio argentino. ¿Dónde se produjo el resultado? En territorio boliviano se produjo la muerte, el asesinato. Entonces, hay códigos o hay sistemas penales que siguen la acción de la acción, es decir, que señalan que su ley penal se aplicará a todos los delitos, ¿no? En virtud de se produjo la acción, es decir, su territorio, si la acción se produjo desde su territorio. Y hay otros sistemas penales que dicen, no, la ley penal, la jurisdicción penal de este Estado se conocerá de todos los delitos cuyos resultados se hubiesen producido en el territorio. Pero como esto resulta complicado, es que ha surgido la corriente de la ubicuidad o la corriente ecléctica que recoge ambos principios y dice que la acción penal se puede seguir o bien tomando en cuenta la acción delictiva o tomando en cuenta también el resultado. Es decir, para no dejar impune al delincuente. Eso es. O sea, ha sido muy mal tomado la pasiva con el principio de representación universal, con el principio de personalidad activa o con el de la extraterritorialidad. Adelante, que siga el siguiente expositor, por favor. ¿Quién es que acaba de exponer? Patricia Espinosa, doctora. Ya. Adelante. Adelante. ¿Quién va a exponer ahora? Sí, Elías, adelante. Yo voy a explicar sobre la validez de la ley penal en el espacio del Código Penal boliviano. Adelante. Bueno, de acuerdo con la interpretación de la ley penal de Margot Mariaca, se desarrolla el análisis, ¿no?, de la validez de la ley penal, haciendo hincapié en el Código Penal boliviano.
Y bueno, sus diferentes artículos, además de tomar como base fundamental los principios desarrollados anteriormente. Bueno, pues es así que Margot Mariaca afirma que en el fondo es derecho penal nacional, apoyado por principios internacionales. Bueno, en relación con el principio general de territorialidad, dice que si el delito se ha cometido en el territorio nacional, se aplicará a las leyes que rigen en territorio boliviano, no importando la nacionalidad del autor del delito. Bueno, en ese sentido, el Código Penal boliviano establece, ¿no?, en su artículo 1, que dice en cuanto al espacio, voy a dar lectura, este código se aplicará a los delitos cometidos en el territorio de jurisdicción. Dos, a los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan producido o debían producirse en el territorio de Bolivia o en lugares sometidos a su jurisdicción. Siguiente, por favor. Bueno, en relación a los principios real, perdón, también denominamos principio de defensa o de protección de interés. Bueno, es aquel donde el Estado aplica su propia ley a todo delito que se cometió contra sus intereses, no importando el lugar donde se cometió. Solo toma la nacionalidad del interés violado. Bueno, aquí también podemos tocar el Código Penal, al respecto señala en su artículo 1, en cuanto al espacio, en el inciso 6, que este código se aplicará, que dice lo siguiente, ¿no? A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la nación, en el desempeño de su cargo o comisión. Y también en el artículo 1, en el inciso 7, señala que este código se aplicará a los delitos que por tratado o convención se haya obligado a reprimir, aun cuando no fueren cometidos en su territorio. Bueno, asimismo, este principio de protección aparece a través del inciso 4 del Código Penal. Perseguir, ¿no?, los delitos que atenten contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Bueno, esta disposición será extensiva a los extranjeros si fueran habidos por extradición o se hallase dentro del territorio de la República. En relación al principio de personalidad o nacionalidad, se aplicará la ley o usos y costumbres de las naciones al cual pertenece el autor. Se materializa a través del artículo 1 en su parágrafo 3, que dice se sancionará los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano siempre que éste se encuentre en territorio nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. Bueno, este principio se debe derrocar a la clasificación realizada en el ¿Se debe punto derrocar? Recordar, perdón, mil disculpas, doctora. Se debe recordar, perdón. Clasificar, bueno, realizado en el punto anterior. Plasmados artículos 1 en el parágrafo 3 y 1 y también en el parágrafo 6. El 6 que dice, ¿no?, a los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la nación en el desempeño de su cargo o comisión. Bueno, refiriéndose el primero de ellos a los bolivianos que delincan, ¿no?, en el extranjero y no hayan sido juzgados en el lugar donde se cometieron los hechos. Pero se encuentran en Bolivia, ¿no? En el segundo de ellos, una especialidad del principio de personalidad activa, pues se refiere a los delitos cometidos por funcionarios bolivianos. Bueno, en cuanto al principio de personalidad pasiva, no se prevé en el Código Penal la posibilidad de juzgar los hechos cometidos en el extranjero contra un ciudadano boliviano. Siguiente, por favor. En relación al principio de universalidad o justicia mundial, el principio de jurisdicción universal, bueno, cobra un gran protagonismo en la legislación de Bolivia, pues se puede aplicar a cualquier delito cometido en el extranjero y que el delito se haya obligado a reprimir mediante tratado o convención de acuerdo, bueno, al artículo 1 del penal. Pero entonces no es a cualquier delito. Imagínense si nosotros pudiéramos en nuestro territorio juzgar cualquier delito que se comete en el extranjero. ¿Pero qué es eso? Hasta un niño de 7 años sabe que no es posible eso. Eso es
para juzgar determinados delitos de alcance mundial, de alcance universal, delitos que están recogidos en tratados internacionales. Está bien, voy a proseguir. Bueno, en el artículo 1, en el inciso 7, dice, bueno, a los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aun cuando no fueren cometidos en su territorio. Y en el artículo 1, inciso 7 del Código Penal Militar, dice, ¿no? A los delitos militares que en cumplimiento de tratado o convención de la República deben ser penados, aun cuando no fueran cometidos en su jurisdicción. Bueno, si bien para la aplicación de la jurisdicción universal no se exige ningún punto de conexión más que el estar obligado a reprimir los delitos, bueno, mediante un tratado internacional, bueno, en el artículo 90 del Código de Procedimiento Penal, exige ¿no? Para que pueda tener lugar el proceso penal, lo que supone una limitación al ámbito de la jurisdicción universal, sumando a la ausencia de justificación a nivel interno de varios de los crímenes internacionales. Bueno, como veremos a continuación. Bueno, en cuanto a la jurisdicción penal militar y la regulación de la jurisdicción universal, sorprende la regulación del principio, pero como a la vez hasta la fecha no se ha asumido el compromiso de establecer medidas penales. Perdón. ¿Qué? Doctora. Bueno, delitos en el Código Penal boliviano, ¿no? En el Código Penal boliviano, dentro de la parte especial, en su título 1, que dice delitos contra la seguridad del Estado, se encuentra en su capítulo 4, delitos contra el derecho internacional, 35 hasta el artículo 141. Bueno, voy a dar lectura, que es el artículo 135, delitos contra jefes del Estado extranjeros. No, des lectura, porque está mal la presentación, no. Violación de los tratados, tregua, piratería. Sigue adelante, por favor. Bueno, siguiente, entonces. No, la extradición es tema del otro grupo, nada que ver. El asilo es materia de otra materia, totalmente diferente. Entonces, mira, delitos a distancia. Ahí está, la teoría de la acción, la teoría del resultado. Bueno, por regla se utiliza la ley vigente en el momento del delito. Bueno, las preguntas es ¿cuál es ese momento? ¿Qué pasa si el delito se comete en parte en la ley anterior y parte en la ley posterior? No, por favor, lee lo que has escrito, porque me estás viniendo a dar clases de derecho penal y no tienes ni idea del derecho penal. Entonces, lee lo que has escrito, por favor. Está bien, doctor. Bueno, por ejemplo, en los delitos de acción fraccionada, en los delitos de la acción fraccionada será decisivo la voluntad, si sea imputable o sea capaz de entender. No se entiende nada. En los delitos a distancia se tiene que ver también si era imputable el momento de la emisión de la carta, porque puede que estuviera drogado. En los delitos de resultado diferido, el momento es el del resultado, porque puede prescribir la acción si la sucesión de leyes, ¿cuál es la comisión? No, esto no es serio. Continúa con el otro punto, no sé. El Internet es parte de derecho internacional penal, de derecho internacional público. Bueno, doctora, me tocaba a mí esta parte de la Corte Penal Internacional. Sí, pero lo lamento. Mira, Alison, Teresa Alison, yo creo
que si no se replantean completamente el trabajo, lamentablemente todo lo han hecho absolutamente mal. Ahora, yo pienso que puede haber la posibilidad de que ustedes, no sé, ya no hay, mañana toca extradición y es un tema demasiado largo, extradición, y no va a dar la posibilidad de que presenten. A ver. No, pues, lo que ha venido a presentar Elías, diciendo, por ejemplo, un drogado, pero ¿qué es eso? ¿No han leído ustedes el tratado del doctor? No han leído para nada el tema de derecho penal internacional del doctor Prudencio Cosío. No han leído ni el Código de Bustamante ni el Tratado de Montevideo. Es que es, disculpen que les diga, pero en todo el año no he escuchado a un grupo que esté tan fuera de contexto como este, por hacer una crítica en términos diplomáticos. Totalmente fuera de contexto. Puede ser presentación de la Corte Penal Internacional que puede empezar Alison Copa esté bien, pero la presentación que han hecho los tres anteriores alumnos, sin criterio alguno, sin seguir una lógica doctrinaria, ni un orden teórico, ni un orden jurídico, ni el Código Penal boliviano, ni el Tratado de Montevideo, ni el Código de Bustamante, no lo han referido para nada, para nada. Así es. Entonces, yo voy a mandar los apuntes para el curso para que estudien el tema de Derecho Penal Internacional tal como lo han los tres primeros alumnos, es fatal, fatal. No voy a preguntar Corte Penal Internacional en los exámenes, ni en el parcial, ni en el examen. Nada. Alison, puedes presentarte al examen, esa posibilidad te doy porque ha habido una confusión ahí, pero los tres primeros alumnos conceptualmente no han estado de acuerdo a la ni siquiera en segundo año de la facultad. Lo lamento muchísimo. Bien, con esto ¿tienen alguna pregunta los del curso o el grupo para hacerme? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, doctora, mil disculpas. De nuestra parte estamos realmente muy apenados porque no se puede. No, es que no es el hecho de la confusión entre derecho internacional penal y derecho penal internacional. Con la falta de responsabilidad de la persona que me habló del sistema de ubicuidad derivado de los sistemas de aplicación de la ley penal y de lo que acaba de mencionar Elías Sánchez. Que por favor yo